Abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título La verdad divina. Dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le parece si lee conmigo este pasaje nuevamente? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque este mensaje que tú un día veniste a darnos es un mensaje que ha transformado nuestra vida, que ha impactado nuestro ser y ha puesto una esperanza de vida eterna en medio de nosotros. Por eso es que estamos aquí alabándote el día de hoy, por tu amor, por tus misericordias, por la muchedumbre de tu gracia que has manifestado en medio de nosotros. Permite que en el nombre de Jesús, esta verdad divina, estas buenas nuevas de salvación, podamos no solamente creerlas, sino manifestarlas, comunicarlas, vivirlas todos los días de nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy quiero hablarle del hombre que ha hecho posible el que usted y yo estemos en este lugar, adorando al Padre Celestial. ¿Sabe cuál es su nombre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ese es su nombre. Él fue un hombre que vivió hace más de 2000 años. Nació en un pueblo llamado Belén, en la región de Judea, en el país de Israel, al otro lado del mundo. Sabemos que sus padres se llamaron José y María, los cuales lo criaron en Nazaret de Galilea, al norte de Israel, cerca del mar de Galilea, donde aprendió el oficio de su padre, que era constructor o carpintero. Tuvo, como muchos de nosotros, varios hermanos y hermanas, y aun cuando no tuvo estudios seculares a nivel profesional o una preparación académica, sus palabras cambiaron el mundo. Él vino a traer un mensaje de parte de Dios. ¿Sabe cuál fue? Acompáñenme nuevamente ahí en Mateo 4:17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él inició su ministerio tenía cerca de 30 años de edad. Era un joven con sueños, con anhelos, con una visión, con un propósito, con un sentido en su vida. Y todo giraba en torno a Dios, a amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Él comenzó a predicar, a decir, a anunciar en todo lugar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento no es una palabra muy popular, que nos guste, porque nos confronta la palabra arrepentimiento. Cuando alguien nos dice: oye, es que te tienes que arrepentir por tu actuar, por tus palabras, por tus pensamientos, debes de arrepentirte. Y cuando nos dicen eso, como que hasta duele, como si nos dijeran una grosería, ¿verdad? Oye, te tienes que arrepentir. Sin embargo, este es el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo. La palabra arrepentimiento no es una mala palabra, es una buena palabra. Viene del griego metanoeo, que significa pensar diferente, reconsiderar tu moralidad, tu escala de valores, sentir tristeza y dolor por haber pecado o haberle fallado a Dios. De tal forma que cuando Jesucristo empezó a decir: arrepiéntanse, estaba haciendo una invitación abierta. Muchachos, cambien su manera de pensar. Tenemos que renovarnos.
desde nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que tengamos un comportamiento diferente. Yo te invito a que reconsideres tu escala de valores. ¿Cuáles son los valores morales que te están rigiendo? ¿Con cuáles te estás conduciendo en la vida? ¿Sabes? Si tú estás detectando que tu obrar no es correcto, que dentro de tu interior hay obscuridad, considera. Yo te invito a que cambies. Siente tristeza y dolor por la obscuridad que hay en ti, por haber pecado contra Dios, por haber pecado contra tu prójimo, por llevar una vida alejada de Él. Todo esto significa arrepentíos. Y Él empezó a predicar el arrepentimiento. La palabra predicar viene del griego keruso, que significa proclamar, pregonar, publicar, divulgar, específicamente la verdad divina. Imagínense, Jesucristo empezó por todos lados a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete tú que estás allá atrás, tú que estás aquí enfrente, arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, acércate a Dios con todo tu corazón. Empezó a predicar, a proclamar, a anunciar la verdad divina, la verdad de Dios, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál era esa verdad divina? Las Escrituras lo revelan en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17. Este pasaje algunos hasta no lo sabemos de memoria. Juan 3, del 16 al 17. Leamos todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué hermosa verdad, qué hermosas palabras. Leemos estos dos versículos y como que no alcanzamos a comprender la profundidad de estas palabras. ¿Qué te parece si desglosamos estos dos versículos para comprender lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuál es la verdad divina? ¿Cuál es el mensaje que Jesucristo vino a anunciarnos, a proclamar, a pregonar? En primer lugar, este pasaje nos está diciendo que Dios nos ama. Repite conmigo: Dios me ama. Ahora pon tu mano con todo respeto sobre el hombro de la persona que está junto a ti y dile: Dios te ama. Dios te ama. Esta es una verdad. Dios nos ama. Dios nos ama. El enemigo ha tratado de hacerte creer otra cosa. El mundo te ha hecho creer que tú no naciste para amar, nadie nació para ti. Que eres una persona no digna de ser amada. A lo mejor has escuchado palabras de tus progenitores: es que ya me tienes harto, me tienes harta, no sé cómo te concebí, no sé por qué te engendré. Posiblemente personas alrededor de ti a lo largo de tu vida te han dicho: tú eres un bueno para nada, la verdad, eres un estorbo. Y posiblemente han tratado de afectar esta verdad en tu corazón. Verdad que posiblemente antes no conocíamos, pero cuando la recibimos viene a transformar nuestra vida. Dios nos ama. Está escrito: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice que Dios ama al mundo, está hablando de que Dios ama a todos, altos, bajitos, flaquitos y a los gorditos también, a esos más. Blancos, morenos, ricos y pobres, personas educadas y personas sin educación. Dios nos ama a todos. Oye, ¿y a los pecadores?
a los malos, a los asesinos, a las prostitutas, a los violadores, a todos. Dios ama a todos, a todo el mundo. Y esta es una verdad que conforma la verdad divina. Dios nos ama. En 1 de Juan 4, 8 al 10 dice, 1 de Juan 4, versículo 8 al 10, comenta, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Fíjese, por definición Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mira cuán grande es el amor de Dios, que aun estando en pecados, en delitos, Dios decidió amarnos. Él no puso condiciones. En ocasiones el hombre pone condiciones para amar. Yo te amo si tú me amas. Te trato bien si me tratas bien. Ojo por ojo, diente por diente. Pero Dios, aun cuando nosotros no le amábamos a Él, Él decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad. En segundo lugar, Juan 3 del 16 al 17 dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su amor al dar a su Hijo unigénito. Fíjate, la esencia de Dios es una esencia de amor, pero de un amor que se da. El amor no es para retenerlo, es para compartirlo. ¿Verdad que se siente muy bien cuando alguien te expresa amor? Mira, vuelve a tocar a tu compañero que está junto a ti. Si tú le preguntaras, ¿qué sientes? ¿Sabes qué te va a decir? Bonito. En serio, ahorita todos sentimos bonito. Porque qué bien se siente cuando alguien te considera, cuando alguien te expresa que tú vales, que no le eres indiferente, que estás aquí, que existes para Él. Y sabes, Jesucristo vino a este mundo y se entregó por nosotros. Jesucristo es la manifestación del amor de Dios, es la prueba del amor de Dios, donde Él se entregó, se ofreció por todos nosotros. Él vino a dar su vida, lo más grande que podía dar cualquier persona. Dice en Juan 1:1, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién están hablando? De Jesucristo. Él es el Verbo de Dios. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó forma de hombre y nosotros le conocimos como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una verdad. Dios habitó entre nosotros, se hizo hombre, tomó forma corporal, se hizo semejante a nosotros, para que entonces Él pudiera participar a través de su muerte de nuestros pecados, de nuestros delitos, de nuestras enfermedades. Número 3, si volvemos a Juan 3 del 16 al 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos quiere dar Dios? Vida eterna. Fíjate, lo único que Dios desea es darte vida eterna. ¿Quién quiere esa vida eterna?
y está al alcance de todos nosotros. La vida es más que lo que estamos viviendo aquí. Este es un ensayo. Hay una vida eterna. Dios nos está aguardando a todos nosotros allí en el cielo. Él está esperando que usted y yo podamos creer esta verdad divina, que hay una vida eterna. Para muchos hombres no existe la vida eterna. Ellos creen que la vida es aquí y que lo que hagas aquí, pues aprovéchalo porque ya después dejarás de existir por toda la eternidad. ¡Qué error más grande! Otros piensan que van a reencarnar. Mira, no, tú llévatela, pero a gusto, como quieras. Al fin vas a regresar. A lo mejor como hombre o como mujer. Y si te portas mal, tal vez como cucaracha. Entonces ten cuidado. Algunos todavía más locos dicen, mira, ¿qué se me hace que tú vas a reencarnar, pero en otro planeta, en otro universo paralelo? Hay tantas historias, ¿verdad?, que llenan actualmente nuestra cultura, que muchas veces tratan de desviarnos de la verdad divina. El hombre está dispuesto para vivir una sola vez y después de esta vida queda preparado el juicio eterno, donde vamos a compadecer delante del trono de Dios. Dios le va a dar vida eterna a aquellos que creyeron en la verdad divina, aquellos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo y en su mensaje, y muerte eterna a aquellos que murieron sin Dios. Está triste esta condición, pero es la realidad. Suena feo, pero te lo tengo que decir. En Juan 17:3 dice, Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Fíjate qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, el conocer a Dios. El conocer a Dios nos lleva a alcanzar la vida eterna. El relacionarnos con Él a través de Jesucristo nos lleva a heredar la vida eterna. Número 4. Dios no quiere nuestra condenación. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere que tú y yo nos condenemos. ¿Qué significa condenarnos? Significa que cada uno de nosotros estemos en una condición de pecado de la cual no podamos salir y que nos lleve a recibir un castigo. Dios no quiere que tú y yo vivamos en una condición de condenación para recibir el castigo eterno, sino Dios quiere librarnos, Dios quiere salvarnos. Hay mucha gente que no valora estas verdades y dice, pues mira, yo voy a vivir la vida y la voy a vivir locamente, como Ricky Martin, voy a vivir la vida loca. Porque no alcanzan a comprender el concepto de ser salvos, salvos de la ira, salvos de la muerte. Dice la Escritura en Efesios 2, versículo 4. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios conoce la condición en la cual vivimos, una condición de pecado. Constantemente el hombre está pecando. Si yo preguntara, a ver, levanten la mano, ¿quién no ha pecado esta semana? A ver, levanten la mano. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La verdad es que todos, pues a lo mejor le hemos fallado al Señor, de palabra, con el pensamiento. Y sabes, si nosotros permanecemos en ese pecado, nos condenamos solitos. Pero si nosotros vamos a la gracia de Dios, como se nos compartía la semana pasada,
y vivimos dentro de la gracia y buscamos a Dios y nos esforzamos por permanecer en la gracia de Dios, creyendo que Jesucristo nos perdona cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento somos libres de estar en condenación y nuestro destino es la vida eterna. Dios nos mantiene en esa esperanza de vida eterna. Somos salvos por su gracia. Por gracia somos salvos. Dice en 1 de Timoteo 2 del 3 al 5. 1 de Timoteo 2 del 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad divina. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabes? En esto consiste la verdad divina. Número 1, Dios te ama. 2, el Señor ha dado a su Hijo unigénito para morir por ti y por mí. A través de Él manifiesta su amor. Número 3, Él, a través de Jesús, nos da vida eterna. Número 4, Él no quiere nuestra condenación, sino quiere salvarnos. Y esta salvación, ¿por quién viene? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad que Jesucristo estaba comunicando en aquel entonces. Jesucristo recorría las aldeas, las ciudades de Israel, llevando esta verdad divina, este mensaje, donde las personas que lo recibían tenían esperanza en su corazón. Dime si no trae esperanza este mensaje. El hecho de que hay alguien que te ama, el hecho de que tus pecados pueden ser perdonados, el hecho de que Dios viene a salvarte, el hecho de que Él vino a morir y a ofrecerse por todos nosotros. Este era el mensaje principal. Mira, acompáñame a Mateo 9, 34 al 36. Mateo 9, 34 al 36. Aun cuando mucha gente rechazaba a Jesús y rechazaban su mensaje, Él se esforzaba por comunicarlo, por llevar la verdad de Dios al corazón de cada persona. Dice Mateo 9, 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Puedes imaginarte esta escena? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Él iba de casa en casa, de colonia en colonia, de ciudad en ciudad. En aquel entonces las ciudades y las aldeas pues no eran como las ciudades de nuestros tiempos. No era una ciudad, por ejemplo, Jerusalén, de 20 millones de habitantes. Las ciudades más grandes posiblemente eran como las colonias. A lo mejor la colonia de Santa Rosa, Atlanta, Cumbria, Ensueños, por decir algunas. Eran ciudades donde vivían cerca de 10,000 a 20,000 personas. Y Jesús recorría cada calle anunciando las buenas nuevas de salvación, predicando el evangelio del reino, como dice el versículo 35, predicando el evangelio del reino. La palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas noticias, predicando el buen mensaje, anunciando la verdad divina, lo que acabamos de exponer hace unos momentos. Y Él recorría todas las ciudades, no solamente predicando el evangelio del reino, sino sanando toda enfermedad y toda dolencia, porque Él tenía compasión
por todas las personas que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Alguna vez tú has visto a personas así desamparadas y dispersas? ¿Sabes? La vida sin Cristo es una vida muy triste. Es una vida sin propósito. Es una vida sin dirección. Cuando no conocemos a Dios, la verdad tomamos malas decisiones. No sabemos hacia dónde nos conducimos. Solemos lastimarnos y lastimar a otros. Solemos vivir en tinieblas. Tristemente empezamos a abrir nuestro corazón a creer cosas aún contrarias al conocimiento de Dios. Pero cuando la luz de Cristo resplandece en nuestro corazón, en ese momento somos sanados en el alma, somos sanados en el corazón. En ese momento una buena noticia vino a nuestra vida. ¿Te acuerdas ese día que tú le entregaste tu vida a Jesús? ¿Te acuerdas? A lo mejor en un principio, cuando empezaron a predicarte de Jesús, hasta te caía gordo el mensaje. Yo me acuerdo que la primera vez que se acercó conmigo un compañero de la escuela y me dijo, oye Jorge, es que yo te amo. ¿Sabes qué hice? En ese momento lo batí. Perdóname, me caes muy bien, eres muy simpático, pero yo no le hago eso. Yo tenía tantas tinieblas en mi cabeza que yo no comprendía lo que me estaba diciendo. A lo mejor no fue la forma correcta, pero cuando nos compartieron la palabra, no la recibimos con gozo porque no la entendíamos. Pero hubo un momento en tu vida, una fracción de segundo, en el que tú percibiste el amor tan grande de Dios hacia ti. ¿Te acuerdas? Donde tú tenías una necesidad tan grande de cambiar, de renovar tus pensamientos, de arrepentirnos, que tú te atreviste a creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que a través de su muerte, Dios manifestó su amor por ti y que a través de su muerte, Él tiene el poder de destruir todo pecado, todo vicio, todo rencor, todo resentimiento, todo odio en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Te acuerdas cuando lo creíste? Yo lo creí y por eso estoy aquí, porque recibimos ese mensaje de salvación. Y Jesucristo vino a sanar nuestra vida. Él ha sanado tu corazón. Y no solamente tu corazón, posiblemente hasta físicamente te ha sanado. ¿A quién lo ha sanado Dios físicamente? Jesucristo vino a transmitir esta verdad divina. Dice en Marcos 1, versículo 38 al 42. Marcos 1 del 38 al 42. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Fíjate lo que hacía Jesús. Él iba y predicaba, anunciaba las buenas noticias. Dice otro pasaje en Mateo 15, del 30 al 31. Mateo 15, del 30 al 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Yo me he preguntado, ok, Jesús, siendo hombre, vino a este mundo a dar un mensaje de vida, un mensaje de amor, a sembrar esperanza en el hombre. Pero no solamente comunicó un mensaje verbal, sino que a través de sus acciones, a través de hechos portentosos, la gente recibía el testimonio de que el reino de los cielos se estaba acercando. Porque el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder, en hechos de poder. Y yo me he preguntado, ¿cómo era posible esto? ¿Cómo es que Jesús podía hacerlo si Él era un hombre?
Ay, hermano, pero es que Él también era Dios. Sí, lo sé. Pero Él vino como hombre para que usted y yo aprendamos que como hombres podemos llevar una vida de tal forma que podamos alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo, claro. ¿Cómo podía hacer esto Jesús? Dice la Escritura, porque Dios estaba con Él. Porque Dios estaba con Él y en Él. Lo hemos visto en enseñanzas anteriores. Jesucristo comentó en una ocasión, yo y el Padre, uno somos. Si me habéis visto a mí, habéis visto al que me envió. En Hechos 10:36, sus discípulos dan testimonio al decir, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, la verdad divina, las buenas nuevas de salvación. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Repite conmigo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Jesucristo hacía todo esto porque Dios estaba con él, porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Sabes que el Espíritu Santo también está contigo? ¿Dios está contigo? ¿Esto no implicaría que tú y yo también pudiéramos hacer las obras de Jesús? Ya no te escuché, te quedaste así. ¿Tú eres hijo de Dios? Jesucristo también. El Espíritu Santo está en nosotros. Y sabes que Dios no solamente nos ha restaurado y nos ha renovado para que disfrutemos de la vida eterna, sino para que tú y yo también la podamos compartir. El Espíritu Santo en nosotros tiene ese propósito. En Lucas 4:16, nuestro Señor Jesucristo vino a Nazaret y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está el mensaje, las buenas nuevas de salvación, el mensaje de vida, la verdad divina. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Tú crees que esta palabra se pueda cumplir también el día de hoy en todos nosotros? Jesucristo, Él vino a dar un mensaje de amor, un mensaje de vida, un mensaje de libertad, un mensaje de sanidad. Esa es la palabra que debemos de creer todos nosotros. Cualquier otra cosa diferente a esto, no lo recibas. Pero para poder heredar y disfrutar y vivir en este mensaje, necesitamos arrepentirnos. Esto es, Dios se acerca a nosotros, pero nosotros debemos de acercarnos a Él. Dios dio el primer paso hacia nosotros, pero si tú y yo no nos acercamos a Dios, nada de esto va a acontecer en nuestra vida. Nada de esto se va a poder manifestar. ¿Cuántas veces hemos tenido algún problema de enfermedad, de salud, un problema conyugal, un problema familiar? Y en ese momento tratamos de buscar a Dios, su gracia, su misericordia. Pero nada más le buscamos cuando le estamos necesitando. ¿Por qué hacemos eso?
¿Por qué no le buscamos en todo tiempo, a cada momento, en toda situación, en toda circunstancia? Señor, yo te alabo y te bendigo por todas tus bendiciones. Te alabo porque hoy es un día precioso. No sé qué vaya a pasar, pero hoy es un día precioso. Te alabo y te bendigo por el aire que estoy respirando. Te doy gracias por mi esposa, aunque está trompuda. Gracias, Señor, gracias. Te doy gracias por mi suegra, te doy gracias por mi vecino, aquel que me avienta la basura, te doy gracias por el trabajo. Gracias, Señor, en todo tiempo. Me acuerdo de ti, te tengo presente. No solamente cuando tengo problemas, no solamente cuando estoy viviendo una situación difícil. Yo me acerco a ti en todo tiempo y en todo momento, porque tú estás en el trono de mi corazón, porque creo en ti, porque tú vives en mí, porque tu presencia me acompaña, porque tu espíritu y tu palabra hacen morada en mi corazón. Estoy tan feliz con la vida que me estás dando, Señor. La buena noticia de que un día voy a tener la vida eterna a través de Jesucristo me hace tan feliz que no puedo recibir una mala noticia aquí en la tierra que cambie esa felicidad, porque tengo esa esperanza. Es que es algo que debemos de comprender. Estas son las buenas noticias que Jesucristo vino a darnos. Y no solamente la esperanza de la vida eterna, sino que cuando creemos en Él, en su nombre, Dios empieza a manifestar a través de Jesús con hechos sorprendentes, sanándonos, restaurándonos, liberándonos, quitando toda carga, toda opresión, toda ansiedad. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes? Y estando Él en vida, Jesucristo encargó a sus discípulos difundir estas buenas noticias, la verdad divina, a todos nosotros. Mira, acompáñame nuevamente a Mateo 9. Mateo 9. Donde leíamos en el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ¿a quién volteó a ver? A sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, y los que hay son, nada más faltaría eso, ¿verdad? Y los que hay son flojos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mira lo que estaba diciendo aquí Jesucristo. Él veía la condición en la cual vivía el hombre. Tenía tanto amor por el hombre, tiene tanto amor por nosotros, que desarrolló compasión, porque veía que las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Yo en ocasiones quiero imaginarme esta escena. Jesús en el campo y viendo a las multitudes. ¿Te imaginas sus ojos? Sintiendo un amor profundo por cada persona, conociendo sus necesidades específicas, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son tus necesidades el día de hoy. Él sabe con qué corazón veniste a este lugar. Y Jesús, mirando a todas las multitudes y reflexionando, a la verdad la mies es mucha la necesidad, es mucha la gente, pero los obreros son pocos. Como yo vine en carne, estoy limitado para estar en todos lados al mismo tiempo. No puedo atender a todos. Recorro las aldeas, las ciudades, enseñando, predicando, sanando y liberando, pero no alcanzo a cubrir las necesidades de todos. Porque Dios quiere hacerlo. Quiere atender nuestra necesidad específica.
En ese momento le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué habrán sentido los discípulos? Señor, ¿cómo es que dices que están las ovejas desamparadas y dispersas como si no tuvieran pastor? Si tú eres el pastor, tú eres el pastor de pastores. Aquí estás para sanarnos a todos. Sí, pero no alcanzo a hacerlo. Así como estoy en mi condición de hombre, no puedo. ¿Saben qué, muchachos? Tenemos que empezar a orar. Sí, Señor, vamos a orar. Que Dios levante obreros fieles, servidores que vayan y prediquen la verdad divina. Te apoyamos, Jesús. Pero los muchachos no se imaginaban que ellos no solamente iban a ser los intercesores, sino que iban a ser la respuesta a esa oración. Dice en el versículo 1 del capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, a ver, Pedrito, Juan, Andrés, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice en el versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. En pocas palabras, los mandó a hacer lo mismo que él empezó a hacer. ¿Te acuerdas que en la cita base dice que Jesucristo empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? Y los envió Jesús a estos 12 a pregonar el reino de los cielos y el arrepentimiento. Y no solamente una palabra verbal, sino que una palabra de poder a través de acciones que manifiesten el reino de Dios aquí en la tierra. Y Jesucristo no solamente envió a estos 12. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, Lucas, capítulo 10, en el versículo del 1 al 2, dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos? A 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si tú te das cuenta, Jesucristo empezó a desarrollar un trabajo de predicar las buenas nuevas de salvación. Empezó a comisionar a aquellos que habían sido restaurados, sanados, que habían creído la verdad divina y tenían que anunciarse esta noticia. Oye, cuando tú tienes una noticia no te quedas callado. Imagínate que de repente te hablan por teléfono y te dan la noticia. ¿Qué cree? Usted es heredero de una gran fortuna. Resulta que usted es descendiente, es chosno, o sea, de una persona riquísima en Europa. Y usted dice: pero ¿cómo si yo nací en Oaxaca? ¿No? Pero así se dan las cosas. Y usted es heredero de 100,000 millones de euros. ¿Cómo se sentiría con esa noticia? Oye, hermano, yo creo que hasta me da un infarto y me muero. Mejor que no me la den. Imagínate una noticia grande. Tal vez no esa. A lo mejor una pareja que anhela un hijo y está por años aguardando esa promesa. Cuando de repente la esposa le dice a su esposo en una cena romántica: ¿qué crees, mi amor? Te tengo una buena noticia.
Ya no vamos a hacer 2, vamos a hacer 5. ¿Qué? ¿Son trillizos? Oye, esa es una buena noticia. De esas que impactan, ¿no? Que te dejan así como que sudando frío y pegajoso. Esa es una buena noticia. Si lo anhelabas tanto y de repente que te lleguen 3 de un golpe, oye, qué bendición. Y esas noticias, ¿te las quedas callado? ¿Las guardas? ¿Verdad que son noticias que comunicas? Son buenas noticias. Cuando estás tú en tu trabajo y de repente te mandan a llamar a recursos humanos y te dicen, mire, pues hemos estado viendo sus evaluaciones y usted va a tener un ingreso, un aumento del 150%. ¿Qué? Eso ya no existe en México. Te dan el 2, el 3 a lo mucho. Del 150, pues ¿qué hice? Pues no lo sé, aquí yo lo tengo, si quiere le corrijo. No, déjalo así. ¿Y cómo llegas a tu casa? Uy, ese día vas, compras un ramo de flores, unos chocolates, unas pizzas, unos pollos rostizados, gastas lo que no tenías porque dices, ya lo voy a tener. Y das la buena noticia, ¿sí o no? No te quedas callado, comunicas la buena nueva. Pues mira, la mejor noticia que hemos recibido y que podamos recibir son las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. El evangelio de la paz, la verdad divina de que Dios nos ama, de que Dios viene a perdonarnos, de que cuando nos arrepentimos, en ese momento podemos heredar la vida eterna. Eso es lo que tenemos que comunicar. Y es lo que Jesucristo le encargó a sus discípulos. Esta noticia es tan grande que todo México se entere. Y no solamente México, todo el mundo se entere que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y sabes? Los discípulos estaban tan contentos por la gran noticia, tenían tanto gozo, tanta esperanza, tanta fe en esas palabras, porque todavía Jesucristo no moría. Era una promesa todavía. Ahorita tú y yo sabemos que Jesucristo murió por nosotros, pero a ellos les bastó la palabra de Jesús. Y fueron por todo el mundo y empezaron a predicar. ¿Sabes? Yo me he preguntado, si Jesucristo estuviera todavía aquí con nosotros físicamente, ¿qué haría Jesús? Yo estoy seguro que empezaría a organizarnos. A ver, ya mandé a 12, ya mandé a 70. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos sabemos? A ver, pónganse, vamos a hacer parejas de 2 en 2. ¿Saben qué? A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Muchachos, vamos a ir a predicar las buenas noticias. Vamos a llevar la verdad divina a todas las personas que viven sin esperanza en esta tierra. ¿Estás gozoso por la buena noticia? Uy, yo me imagino que ahorita debería de hacerse la ola, sí. Pero, oye, saltar de alegría. Sí, vamos a llevar las buenas noticias. Esto es lo que Él está esperando que hagamos tú y yo. Que estemos tan convencidos del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación a través de Jesús, que haya tanto gozo en nuestro corazón, que busquemos comunicar este mensaje para que muchos puedan disfrutar lo que nosotros de gracia hemos recibido. Ahora, Jesucristo, esta buena noticia la confirmó con su muerte. Ahora tú y yo sabemos que Jesús verdaderamente murió por nosotros y que fue el Cordero inmolado que vino a quitar el pecado del mundo. Dice en Romanos 5, versículo del 8 al 10, Romanos 5 del 8 al 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Te das cuenta?
tú y yo ya tenemos la certeza a través de la muerte de Jesucristo que las palabras de este mensaje, de este evangelio, son ciertas, son verdad. ¿Puedes tú creerlo? El que no tenía pecado vino a morir por los pecadores para reconciliarnos con Dios. ¿Has pensado cómo habrá sido todos los acontecimientos alrededor de la muerte de Jesucristo? Porque fíjate, Él vino a amarnos, vino a traer un mensaje de salvación y de esperanza, vino a hacer obras de amor, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, sentía compasión por la gente, capacitó a sus discípulos y los envió a predicar estas buenas noticias, a proclamarlas. Y a pesar de todo lo bueno que hizo, lo mataron, lo asesinaron. Desde el punto de vista secular, así fue. Desde el punto de vista bíblico, nosotros como hijos de Dios, sabemos que Él vino a dar su vida por nosotros. Él permitió todo lo que vivió en la cruz, por ti y por mí. Jesucristo estuvo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar. ¿Puedes imaginarte lo que vivió ahí? Porque la verdad de la cruz forma parte de la verdad divina. Que la cruz tiene el poder de perdonar nuestros pecados y de reconciliarnos con Dios. Imagínate esta escena. Hace poco, más de 2000 años, en la ciudad de Jerusalén, se estaban viviendo momentos trascendentales en la historia de la humanidad. Era una mañana sombría. Un aroma de muerte se percibía en el ambiente, porque era la Pascua. Se sacrificaban corderos para expiar el pecado de las personas. Pero sobre una pequeña elevación, a la que en hebreo se llamaba Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, estaban 3 hombres crucificados. 2 de ellos eran ladrones, merecían estar ahí, pero el que estaba en medio no lo era. Posiblemente hacía mucho frío, había amanecido nublado. Muchos pensaban que lo que se estaba realizando era un acto de justicia. Otros pensaban que Jesús no debería de estar ahí. Sin embargo, ahí estaba Jesús, clavado en la cruz. Acompáñame a Mateo 27:39. Mateo 27:39. Y mientras Jesús estaba en la cruz, mira lo que acontecía. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Yo en ocasiones me imagino esta escena donde Jesucristo estaba allí en la cruz, escuchando todas estas voces que retumbaban en su mente. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ja, 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 ja. A otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Si verdaderamente fuera Él el Rey de Israel, no estaría en este lugar. En fin, ahí estaba Jesucristo, nuestro Salvador, padeciendo como un asesino, como un ladrón,
como un pecador, tomando nuestro lugar. Esto forma parte de la verdad divina. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Tú y yo merecíamos la muerte por nuestras acciones, pero Dios, en su misericordia, decidió entregarse a sí mismo por nosotros. Esto nos debe de llevar a amarle con todo nuestro corazón, porque ¿quién nos haría morir por otro, por muy justo que fuese? Pero Dios lo hizo, Jesucristo lo hizo. Fíjate algunos aspectos médicos en torno al sacrificio de Jesucristo. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, previo a estar en la cruz. Ahí en Lucas 22, 39 al 44, Lucas 22, 39 al 44, Jesucristo fue a un huerto llamado Getsemaní en el Monte de los Olivos, un lugar donde solía ir a orar con sus discípulos. Cuando llegó ahí, les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, velad conmigo, échenme montón, muchachos, oren por mí, ayúdenme, siento que me muero. Y dice la Escritura que se alejó, se apartó de ellos a distancia de un tiro como de piedra, y puesto de rodillas oró. Y en el versículo 42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínate esta escena. Su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la primera expresión de dolor de Jesús en su pasión, señalada por los evangelios. Una agonía que estaba sufriendo en el huerto de Getsemaní por ti y por mí. Él desde ese momento empezó a morir por nosotros. Era una lucha tan aterradora la que estaba viviendo, que un ángel de Dios se presentó para confortarlo. Y a pesar de eso, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es interesante notar que el único evangelista que relata este hecho fue el médico Lucas, aquí en el Evangelio de Lucas. Lucas era médico y él narra este hecho. Él como médico pudo percibir lo que estaba aconteciendo en Jesús. Esta condición de que su sudor era como grandes gotas de sangre, en la medicina se conoce como hematohidrosis o sudor de sangre. Este fenómeno es muy raro, pero perfectamente documentado y ocurre en condiciones excepcionales, a consecuencia de una emoción profunda, de un miedo atroz, de una tristeza tan grande, de un sentirse morir, que se describe como una dilatación y ruptura de los vasos capilares subcutáneos en su punto de contacto con las glándulas sudoríparas, de tal manera que el sudor se empieza a mezclar con la sangre, se coagula sobre la piel, que está exudando el sudor, y se empiezan como que a formar coágulos que recorren nuestro cuerpo, nuestra piel, y en cantidades suficientes, pues empieza a desprenderse de nuestro ser. Era lo que empezó a vivir Jesucristo. Ahora, si hablamos cuando estuvo en la cruz, ahí en la cruz todos tenemos la imagen de un Cristo con los brazos extendidos, con clavos, ¿en dónde? En las manos y en los pies. Así es como se representa tradicionalmente. Lamentablemente, en la antigüedad no había un nombre para describir la parte de la muñeca, porque los clavos no se enterraban en la palma, porque el peso del cuerpo desgarraba las falanges de las manos, sino que los clavos se recibían a la altura de la muñeca, para que pudieran los huesos soportar el peso del cuerpo.
Y la muerte por crucifixión era una muerte por asfixia. El hecho de que estuvieran los brazos extendidos por arriba del hombro hacía que el diafragma estuviera en una posición de inhalación constante, o sea, de estar lleno. Y el poquito aire que recibías no lo podías exhalar, pues no podías respirar. Te mantenías en una posición de inhalación y para poder exhalar tenías que empujarte con los pies, los cuales estaban atravesados con un clavo, y se dice que el clavo no era al frente como tradicionalmente se representa, sino que era a un costado, cerca del talón, en un punto que da con un nervio que llega directamente hasta nuestra columna vertebral, produciendo un dolor intenso, de tal manera que los pies de Jesús muy posiblemente fueron clavados, pero a los costados, el madero en medio y los pies de cada lado. Cuando él se levantaba para tratar de respirar, le producía un dolor tremendo. Eso era lo que Jesucristo estaba experimentando, además de las burlas, además de que mucha gente no creía que él era el Hijo de Dios. Un hombre que vino a hacer tanto bien, un hombre que vino a amarnos solamente, un hombre que vino a dar lo mejor de sí, estaba entregando su vida por todos nosotros. Se dice que Jesucristo seguramente murió por una ruptura del pericardio. Esto es, su cuerpo se empezó a desangrar, de tal forma que la poca sangre que había en su ser se empezó a espesar. En el momento en que empezó a espesarse, empezó a haber una separación de los glóbulos rojos. Esto es, se separó el suero de la sangre. Y queda registrado en Juan 19, del 33 al 34, que cuando llegaron los soldados para ver a los 3 que habían crucificado si estaban muertos, cuando llegaron a Jesús, lo encontraron muerto y no le quebraron las piernas, porque antiguamente cuando tenían prisa de que muriera una persona crucificada, le quebraban los huesos de las piernas para que entonces ya todo su cuerpo cayera y se asfixiara. ¿Qué fue lo que le aconteció a los 2 ladrones que estuvieron cerca de Jesús? Mira, dice Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, la sangre coagulada y el suero de la sangre que se había separado. Esto es lo que vivió Jesucristo por nosotros. ¿Y sabes qué? A mí se me hace todavía más sorprendente. Y esto forma parte de la verdad divina, que estando Jesús en la cruz, enunció 2 frases muy importantes. La primera está en Lucas 23, 33 al 36. Lucas 23, del 33 al 36. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, lee conmigo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De sus últimas palabras, estando en su cuerpo físico, antes de la crucifixión, fueron palabras de perdón hacia todos nosotros, hacia la humanidad que lo estaba crucificando. ¡Cuánto amor! ¿Verdad que se necesita amar mucho a una persona para decirle, ¿sabes qué? Te perdono,
a pesar de todo el daño y todo el sufrimiento que me estás causando, te perdono, te perdono. Esta es la esencia del mensaje de Jesús. Dios vino a perdonar nuestros pecados. El perdón es posible a través de nuestro Señor Jesucristo. Segunda frase importante en Juan 19:30. Juan 19:30, estando Jesús en la cruz, dice que cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. La obra redentora de Jesús se estaba consumando a través de su muerte. Jesucristo estaba poniéndole sello a su mensaje. Las buenas nuevas de salvación son ciertas, es verdad, yo las creo y por eso estoy muriendo, para que tú sepas que estoy comprometido contigo hasta la muerte y que por estas palabras y este mensaje que te estoy dando, yo estoy dispuesto a dar mi vida, porque es verdad, porque es cierto. Consumado es. En ese momento se hizo efectiva la sangre de Cristo y su muerte en la cruz en la vida de todos aquellos que empezaran a creer en Él. Consumado es. En aquel momento yo me imagino que sus discípulos, muchos estaban llorando. Jesús, moriste por mí, ¿qué va a ser ahora de nosotros? Otros estaban llenos de alegría. Ja, 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 qué bueno que ya murió aquel que decía ser el Hijo de Dios. ¿Pero qué crees? Jesucristo no está muerto. Esto forma parte de la verdad divina. También Jesucristo ha resucitado. Y por su resurrección viene nuevamente a confirmar la verdad de Dios, las buenas nuevas de salvación que vino a darnos vida eterna. Mira, acompáñame a Lucas 24 del 1 al 6. Con esta cita terminamos. Lucas 24 del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Leamos todos juntos versículo 6. No está aquí, sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Fíjate las buenas noticias. Dos ángeles se presentaron a sus discípulos, a María. Él no está aquí. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive por los siglos de los siglos? ¿Sabes? Jesucristo resucitó, confirmando las buenas noticias que les ha dado. Todo lo que Jesús les dijo es cierto, es cierto. Existe la vida eterna, existe la resurrección. Jesucristo comentó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? Pues mira, estas son las buenas nuevas de salvación. Es la verdad divina. Jesucristo nos ama. Dios nos ama. Dios nos da perdón de pecados. Él no quiere condenarnos. Él vino a salvarnos. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. A través de la crucifixión, Él ya pagó por todos nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Nos da la esperanza de vida eterna a través de su resurrección. Oye, qué buena noticia. ¿Y qué hiciste tú para merecer esto? ¿Qué has hecho?
Hermano, congregarme, pago el precio cada domingo. No, espérame, ese no es un precio. Ese es un honor el poder venir a alabar a Dios y recibir de su gracia a todos nosotros. Pero estas son las buenas noticias que tenemos que comunicar. Jesucristo ha resucitado, hermano. Yo dije, van a empezar ahorita, ahora sí, las olas. Mira, yo te invito a que te pongas de pie, por favor. ¿Qué te parece si le damos gracias a Dios por esta buena noticia? La próxima semana vamos a continuar con esta historia, porque no acaba aquí. ¿Qué acontece después? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Tú conoces ya cuál es la verdad divina, en qué está sustentada nuestra fe, cuáles son las buenas nuevas de salvación, cuál es el mensaje de Jesús. Y Dios está esperando que tú y yo vivamos gozosos por este mensaje. ¿Estás gozoso? Exprésaselo a Dios. Padre, y en el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo lo que tú has hecho en medio de nuestros corazones. Porque un día tú tuviste a bien revelarnos esta verdad divina a nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos fe y que a través de su sangre derramada en la cruz tenemos vida. Gracias, Dios, porque tú no has venido al mundo a condenarnos. Tú nos recibes como somos, nos perdonas nuestras faltas cuando nos arrepentimos. Gracias te damos, Dios, porque has muerto y has resucitado para darnos vida eterna, para poner en nosotros la certeza de que tú estás aquí presente, de que estamos amándote al único Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Señor. Este es la vida eterna. Padre, permite que podamos comunicar este mensaje, que haya tal gozo, tal alegría, tal libertad en nosotros, que en todo momento podamos llevar estas buenas nuevas de salvación, este evangelio de la paz, este evangelio de amor, para llevar palabras de aliento, de esperanza, de ánimo. Permite que en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí podamos recibirla, podamos recibir esta palabra y que nuestra vida siga siendo transformada a través de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué te parece si le alabamos con todo nuestro corazón? Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu
tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí.